Determinaremos el valor actual de $30.000 debido a 4 años de ahora si se invierte al 4% de interés continuo. Entonces esta pregunta nos pregunta ¿qué cantidad necesitamos invertir hoy en esta tasa de interés para crecer $30.000 australianos en 4 años? Esto se llama el valor actual. Y aquí está la fórmula para el valor actual. Parece muy similar a la fórmula de valor futuro, y le mostraré por qué eso es solo un minuto. Estas variables para representar la misma cosa exacta que hicieron en la fórmula de valor futuro, donde P sub 0 es el valor actual o inicial de la cuenta de inversión. K es la tasa de interés expresada en un decimal. Es el tiempo en años y P es la cantidad futura. Entonces, antes de configurar esto, hablemos de dónde viene esta fórmula. Al resolver problemas de valor futuro, usamos esta ecuación aquí y era un gráfico de este exponencial. Y de hecho vamos a utilizar esta misma ecuación para determinar el valor actual. Solo vamos a escribir la ecuación en una forma diferente. Pero lo que está pasando ahora se nos da la cantidad que necesitamos en el futuro y determinamos que P sub 0 debería estar para poder tener la cantidad P en el futuro. Entonces, si fuéramos a comenzar con la ecuación de valor futuro, podemos resolver esto para P sub 0 para la ecuación de valor actual multiplicando ambos lados por E al poder kt. Aviso cuando se multipliquen estas dos bases son iguales, así que agregaremos el exponente. Así teníamos E al 0 y al 0 igual 1. Así tenemos P sub 0 o el valor actual es igual a Px a la potencia kt. Así que esta es la razón por la cual en la fórmula de valor actual, el exponente es kt. Ahora vamos a nuestro ejemplo y resuelve el problema. Así que el valor futuro o P igual $30.000. Esto es lo que queremos en el futuro, P o tiempo es 4 años. Y nuestro tipo de interés como decimal sería 0.04. Y ahora solo subiremos estos valores en nuestra ecuación. Por valor actual tenemos el valor actual es igual $30.000 australianos x al menos 0.04 por 4. Y ahora vamos al calculadora. Así tenemos 30.000, el segundo registro natural crece elevar al poder, y tenemos menos 0.04 por 4. Así que la cantidad sería $25.564.31, lo que significa que necesitaríamos hacer una inversión única de $25.564.31 para tener $30.000 en 4 años. Si la cuenta gana un 4% de interés continuo,